Muy buenos días a todos los residentes o buenas tardes, ¿verdad? Soy la doctora Alejandra Alfonso, parte del plantel docente del programa de la residencia, y en esta clase virtual asincrónica me toca hablar de este tema que es el de la evaluación prequirúrgica, un tema bastante relevante realmente para el internista, ¿verdad? Es una clase que va a servir mucho más para los residentes de segundo y tercer año. Los residentes de segundo año en los próximos meses ya empezarán a hacer este tipo de evaluaciones y para los residentes del tercer año ya se encuentran realizándolas desde el año pasado, ¿verdad? Este es el contenido que voy a seguir. Primero una breve introducción, posteriormente algunas definiciones importantes, realmente clasificaciones que hay que conocer. Luego ya en lo que me voy a centrar, que es los pasos para realizar una evaluación prequirúrgica. Y para finalizar, explicar un poquito el modelo que tenemos que seguir nosotros en nuestra institución, en IPS Central, y ya algunas conclusiones, ¿verdad? Primero me gustaría aclarar que la evaluación prequirúrgica que hace el internista es realmente para cirugías no cardíacas en adultos y que tiene por objetivo el de minimizar el riesgo de complicaciones perioperatorias. Por supuesto, sabemos que todo tipo de cirugía, por más simple que sea, tiene sus riesgos, ¿verdad? Y eso realmente depende también de las patologías previas del paciente y de la cirugía y sus características per se. Estos son como tres pasos específicos para llegar a lograr este objetivo. Muy importante saber, ¿verdad?, que debemos identificar y optimizar las patologías previas del paciente, sobre todo aquellas que vayan a afectar el riesgo quirúrgico, determinar la necesidad de preparación adicional, de monitoreo específico o de ciertos tratamientos que haya que instaurar antes de la cirugía. Y también es importante ir reconociendo posibles complicaciones, individualizando cada caso para poder planificar de antemano su manejo, ¿verdad? Pasando al siguiente punto, es importante conocer los tipos de cirugía, ¿verdad? O sea, qué clasificaciones tenemos que manejar para ir haciendo la evaluación prequirúrgica, ¿verdad? Esta es una clasificación según la urgencia que haya en realizar el procedimiento quirúrgico. Ya conocemos todos lo que es una emergencia quirúrgica. Es aquella que tiene que realizarse lo antes posible porque el diagnóstico quirúrgico del paciente amenaza su vida o la extremidad. Sin la cirugía está en peligro de muerte. Realmente acá prácticamente no hay tiempo de realizar una evaluación prequirúrgica. Como ya saben, el paciente entra a quirófano y ya no suele haber tiempo para hacer una evaluación integral del paciente, pero debemos estar preparados por si nos consultan ciertas situaciones específicas que se puedan manejar previo al quirófano, en el camino al quirófano, digamos, ¿verdad? Situaciones como, por ejemplo, pacientes que eran anticoagulados o que están en tormenta tiroidea o cualquier tipo de urgencia médica que debamos nosotros dejar nuestras sugerencias para poder entrar al quirófano en la brevedad. O sea, deberíamos estar preparados para ayudar a los colegas en ese sentido, ¿verdad? También están las cirugías urgentes, que si bien hay también una amenaza para la vida del paciente o la extremidad, la cirugía debe realizarse en la brevedad. Tenemos hasta 24 horas según esta clasificación, que es una clasificación ya bastante vieja, que es de la guía americana, ¿verdad? En este caso sí existe tiempo para hacer una evaluación preoperatoria, una evaluación clínica, ¿verdad? Pero no va a ser una evaluación integral, una evaluación completa. No vamos a tener tiempo de compensar patologías médicas como tal, ¿verdad? Una diabetes, por ejemplo, no vamos a bajar la hemoglobina glicada, vamos a hacer lo que podemos si es que el paciente está con picos hipertensivos, ¿verdad? Pero no hay tiempo para una evaluación integral como tal. En estos dos casos, la cirugía no debe retrasarse por nuestra evaluación prequirúrgica de ninguna manera, pero sí, sobre todo las cirugías urgentes requieren manejo clínico activo para que el paciente llegue lo mejor posible, en la medida que se pueda, a su procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Luego ya tenemos estos dos tipos de cirugías. Una de ellas es la que se llama sensible al tiempo o tiempo sensible, y quiere decir que debemos realizar o sea, se debe realizar la cirugía en la brevedad, porque si no puede traer consecuencias negativas para el paciente. Y se pone como un tiempo límite de hasta 3 meses. O sea, el paciente debería realizarse la cirugía dentro de los siguientes 3 meses. Acá sí tenemos tiempo de hacer una buena evaluación, ir planificando, ir compensando las patologías que hagan falta y haciendo los ajustes de medicación necesarios, ¿verdad? Y las cirugías electivas, por supuesto, en donde la cirugía puede retrasarse incluso hasta un año o más tiempo, en donde por supuesto también hay tiempo de hacer una buena
evaluación prequirúrgica. En en estos dos tipos de cirugía, sí el clínico puede llegar a sugerir el retraso o posponer la fecha de la cirugía si es que detecta enfermedades que no están del todo compensadas, que no están del todo controladas, ¿verdad? Luego tenemos esta segunda clasificación que me gustaría aclarar ya acá antes de empezar a hablar de la evaluación en sí, y es clasificar las cirugías según el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Acá lo que se hizo fue estudiar de diversas maneras, ¿verdad? La probabilidad de infarto agudo de miocardio o de muerte por causas cardiovasculares en los 30 días de la cirugía, en los 30 días del postoperatorio. Y fue así que se llegó a esta clasificación. Aquellas cirugías en donde había un menor a 1% de riesgo de complicaciones cardiovasculares, la llamamos de riesgo bajo. Si hay un riesgo de 1 a 5% de riesgo intermedio. Y si es mayor al 5% ya lo llamamos de alto riesgo, ¿verdad? Y es importante que conozcan este tipo de clasificación también, porque va a guiar nuestra conducta sobre qué estudios complementarios pedir, sobre si vamos a solicitar o no terapia intensiva, sobre si vamos a tener o no precauciones para posibles transfusiones de nuestros pacientes, etcétera, ¿verdad? Saber que aquellas de riesgo bajo son, por ejemplo, procedimientos dentales, cirugías oftalmológicas, cirugías ginecológicas menores, como las histeroscopías diagnósticas, que son realmente procedimientos menores, las cirugías urológicas como la RTU, entre otras, biopsias superficiales, etc. Las de riesgo intermedio son aquellas donde sí hay ya una penetración más profunda en la cavidad durante la cirugía o una pérdida de sangre mucho mayor de hasta 1 litro más o menos, ¿verdad? Hablamos sobre todo de cirugías abdominales, aquellas no mayores, como la colecistectomía, por ejemplo, o la reparación de hernia de hiato. Hablamos de cirugías ortopédicas, cirugías de cadera, de columna, artroplastias. Hablamos también de ciertas cirugías vasculares, como las endarterectomías, por ejemplo, o reparaciones endovasculares, y hablamos también de cirugías urológicas o ginecológicas mayores, como por ejemplo una histerectomía total, ¿verdad? Y aquellas de riesgo alto son ya sobre todo cirugías abdominales mayores que impliquen esófago, hígado, y cirugías vasculares abiertas, por supuesto, que involucren a la aorta, a la carótida, ¿verdad? Que esté sintomática, entre otras. Esto es muy importante entonces, porque cuando nosotros tenemos una solicitud de un cirujano de que hagamos el prequirúrgico del paciente, ya nos tiene que especificar qué cirugía se va a hacer y qué abordaje. Si va a ser por vía abierta, por vía endovascular, por vía laparoscópica, etcétera, para nosotros poder clasificarlo en una de estas tres categorías, ¿verdad? Bueno, y pasamos ya al tema principal, a la parte principal de esta clase, que son los pasos de la evaluación prequirúrgica. Y quise esquematizar de esta manera en tres partes diferentes para facilitar un poco la comprensión de todo lo que implica hacer una evaluación prequirúrgica, ¿verdad? Primero que nada, la evaluación clínica. ¿Y a qué se refiere esto? A una anamnesis, a un examen físico, a valorar la necesidad de estudios complementarios y la necesidad de derivación a distintos especialistas. Posteriormente realizamos una estratificación del riesgo quirúrgico y hablamos en general de una estratificación del riesgo cardiovascular mediante la utilización de distintas escalas validadas, ampliamente utilizadas y recomendadas por las guías tanto americanas como europeas. Por supuesto que va a depender de cada paciente. Va a haber pacientes en los que además de estas escalas vamos a tener que aplicar otras escalas, como por ejemplo de riesgo pulmonar, de riesgo de tromboembolia, escalas de tamizaje de SAOS, de fragilidad si son pacientes añosos, em, dependientes, entre otros. Pero en general, sí o sí tiene que estar otro prequirúrgico, la estratificación de riesgo cardiovascular. Y por último, un tercer apartado en donde tenemos que dejar nuestras sugerencias y recomendaciones para optimizar las enfermedades médicas relevantes durante el perioperatorio, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, el manejo de la glicemia, la profilaxis antibiótica para prevenir infecciones del sitio quirúrgico,
controles de hemoglobina, entre otras recomendaciones que siempre debemos hacer según cada caso. Acá también en este último apartado sugerimos o no, según nuestro criterio clínico, la necesidad de un monitoreo en terapia intensiva posterior a la cirugía. Pasamos entonces al primer paso de nuestra evaluación prequirúrgica, que es la evaluación clínica. Vamos a empezar a detallar ahora cada uno de los tres apartados. Empezamos con la anamnesis, parte de la evaluación clínica. Por supuesto, debemos hacer las preguntas relevantes a nuestro paciente para conocer sus patologías, para conocer todo lo que tenga influencia en el acto quirúrgico, ¿verdad? Me refiero entonces a patologías que porta el paciente que aumenten el riesgo de complicaciones quirúrgicas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, cualquier tipo de cardiopatía, cardiopatía isquémica, cardiopatía valvular, insuficiencia cardíaca en la fase que esté, hipertensión arterial y que también está controlada esa hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular y me refiero a antecedente AIT, antecedente ACV, enfermedad renal, enfermedad hepática, diabetes, mellitus tipo 2 y que también controlado está, y patologías pulmonares relevantes, una asma poco controlada, mal controlada o bien controlada, un EPOC, una EPIT, intersticiopatías, entre otros. Principalmente estas enfermedades debemos preguntar, debemos indagar si el paciente ya conoce si presenta o no alguna de estas enfermedades. También hay que preguntar si es que alguna vez se realizó alguna cirugía, qué tipo de anestesia se utilizó, si es que recuerda, si fue anestesia general, anestesia raquídea, si hubo alguna complicación, si hubo alguna alergia o si hay antecedentes familiares de alergias. Y este punto es muy importante porque vamos a dejar por escrito nosotros en esa hoja que luego va a ser utilizada, va a ser leída por el equipo de anestesia, ¿verdad? Que finalmente son los anestesiólogos los que deciden qué agente anestésico y qué tipo de anestesia realizar teniendo en cuenta nuestra evaluación también y lo que ellos evalúan en el paciente en su evaluación preanestésica, ¿verdad? Por supuesto, hay que hacer ciertas preguntas para valorar qué factores de riesgo presenta nuestro paciente que sea relevante para el acto quirúrgico, ¿verdad? Si presenta factores de riesgo para hemorragia, por ejemplo, si usa anticoagulantes o si es conocido portador de algún tipo de trastorno hematológico que le predisponga a tener mayor sangrado. Si presenta factores de riesgo para tromboembolia, por ejemplo, para dejar nuestras recomendaciones, para evitar, evidentemente, un TEP. Si presenta factores de riesgo para infección, estamos hablando, por ejemplo, de pacientes inmunosuprimidos o esclerotomizados o algún tipo de predisposición a infecciones. Si el paciente está vaquista, si es etilista, y por supuesto este apartado que es sumamente importante, que es toda medicación que el paciente se encuentre consumiendo, ya sea con o sin prescripción, las dosis habituales, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros como clínicos tenemos que saber em, si es que existe algún medicamento que haya que suspender, que haya que ajustar, que haya que continuar y explicarle eso al paciente, ¿verdad? Todo lo que tenga que hacer con su medicación para evitar mayores riesgos. Esto también es muy importante que veamos si nuestro paciente tiene la sospecha o si ya tiene una antecedente patológica obstructiva del sueño, ¿verdad? Y sobre todo nuestros pacientes con obesidad, importante que sean roncadores excesivos persistentes. Ahí hacemos la escala, el tamizaje, la probabilidad de que tenga de tener SAOS y probablemente tengamos que pautar una evaluación por neumología o un especialista del sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas cirugías, sobre todo las de alto riesgo y las de intermedio que tenga que ver con abdomen superior o torácica, dependen mucho de la capacidad pulmonar del paciente, de la movilidad de la caja respiratoria. Entonces, podemos tener problemas ante un paciente con apnea del sueño o sospecha de apnea del sueño. Y este último apartado es realmente un tema que muchas veces nos olvidamos de consultar, de preguntarle al paciente si es que se encuentra con algún síntoma de una enfermedad cardiopulmonar activa o de infección. Me refiero a preguntarle al paciente si está con cierto tipo de tos, las características de la tos, preguntarle si suele tener dolor de pecho, preguntarle si suele tener el famoso UQA o edemas, todo encaminando hacia detectar o diagnosticar patologías cardiopulmonares que el paciente no sepa ya que tiene, ¿verdad? Y por supuesto también importante hacer preguntas sobre infecciones
agudas, ¿verdad? Si el paciente está o no con síntomas urinarios, si está con fiebre, si está con síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos autorizar o realizar nuestra evaluación prequirúrgica en estas condiciones. Sobre todo porque tenemos que estudiar la enfermedad cardiopulmonar que estemos sospechando y tenemos que tratar la infección aguda que de por ahí encontremos, ¿verdad? Antes de la cirugía. Un buen ejemplo que probablemente ya le pasó a muchos residentes es, por ejemplo, cuando el paciente va a someterse a una cirugía vascular de los miembros inferiores, un bypass, por ejemplo, ¿verdad? En donde se necesita que la ingle no esté con ningún tipo de infección micótica actual, ¿verdad? Entonces siempre hay que revisar a los pacientes, en este caso preguntar y si tiene algún tipo de infección, tratar, sobre todo si es que va a incidir en la cirugía. En cuanto al examen físico, nunca se olviden de hacer un buen examen del aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, por supuesto, eso es ley, y también de las áreas involucradas en el procedimiento quirúrgico planificado, ¿verdad? Me refiero justamente a revisar las áreas de la piel, por ejemplo, que van a ser empleadas en el acto quirúrgico, si es que va a ser una cirugía abdominal, hacer un buen examen físico abdominal, buscar si no hay edemas, buscar si no hay anemia, todo lo que sea es relevante, ¿verdad? Para nuestro procedimiento quirúrgico. Y acá menciono esto que es bastante importante también que se nos puede llegar a pasar por alto, que es evaluar si existe o no disfunción cognitiva, sobre todo en nuestros pacientes ya añosos. ¿Por qué? Porque ellos si van a ser sometidos a anestesia general, muchas veces si ya están con una disfunción cognitiva leve, eso puede empeorar posterior a la anestesia. Y si no está constatado eso en nuestra evaluación prequirúrgica, se puede interpretar como una complicación, como un evento cerebrovascular intraoperatorio, por ejemplo, y hay una gran diferencia en el manejo de ambas situaciones, ¿verdad? Pasando entonces ya a la siguiente parte de la evaluación prequirúrgica, pasamos a los estudios complementarios. Y acá me quiero detener un rato porque quiero hacer hincapié en lo que menciona y realmente en todas las guías, tanto la europea, la canadiense como la americana, en que no debemos pedir pruebas por pedir nomás, no debemos pedir de rutina a todo el mundo radiografía de tórax, a todo paciente que se vaya a operar, electrocardiograma, ecocardiograma, laboratorio completo, etcétera, ¿verdad? Realmente hay que individualizar cada caso, va a depender mucho lo que vamos a pedir de lo que ya el paciente tenga, de qué patologías previas tenga, de qué fármacos esté consumiendo, de qué tipo de cirugía se vaya a hacer. No es lo mismo un paciente sano, asintomático, sin patologías de base, sin factores de riesgo, que se vaya a someter a una cirugía de bajo riesgo. Por ejemplo, la histeroscopía diagnóstica, que solemos hacer mucho ese tipo de prequirúrgico en el hospital. A ese paciente no le vamos a pedir probablemente muchos exámenes de rutina. Realmente las guías dicen que no hace falta prácticamente si vemos que no tiene signos de anemia, si no tiene antecedentes de alteraciones en la coagulación en la familia o antecedentes personales, probablemente ni crisis deberíamos pedirle según las guías. Luego voy a explicar un poco esa pequeña diferencia con los lineamientos institucionales, ¿verdad? Tampoco va a hacer falta incluso un electrocardiograma si no tiene factores de riesgo. Es así, esa es son las recomendaciones, ¿verdad? Em, si ese no fuese el caso, si tenemos un paciente con patologías de base que vaya a someterse a una cirugía de riesgo intermedio o alto, ahí cambia la historia. Ahí sí hay estudios que tenemos que pedir. En este apartado de laboratorios, ¿verdad? Las pruebas básicas son hemograma, electrolitos, creatinina y glicemia. A todo paciente que vaya a someterse a cirugías de alto riesgo y de riesgo intermedio, ¿verdad? La crisis es un poco discutida en las guías, ¿verdad? Sí o sí hay que pedir en cirugías de alto riesgo, pero es un poco discutida en las de riesgo intermedio, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar con esta diapositiva es que hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, si viene un paciente, por lo general sano, con una única patología de base que sea, por ejemplo, una patología tiroidea, a ese paciente, por ejemplo, además de estas pruebas básicas que vayamos a pedirle porque se va a someter a una cirugía de intermedio riesgo, por ejemplo, vamos a pedirle también un perfil tiroideo para ver realmente que su patología tiroidea esté estable, esté bien tratada.
Lo mismo va a suceder en un paciente con hepatopatías o con medicamentos hepatotóxicos. Vamos a pedirle además pruebas hepáticas y así hay que ir individualizando cada caso. Y esto no se olviden, en toda mujer en edad fértil hay que pedir un beta-HCG prequirúrgico, ¿verdad? Sobre todo si va a someterse a procedimientos que después tengan radiación o a procedimientos que sean abdominales o pélvicos. También es muy importante saber eso, ¿verdad? No se olviden. Bueno. Este cuadro de UpToDate que puse acá es un poquito para demostrarles eso, que hay que individualizar cada caso. Esto es lo que nos sugiere UpToDate, que es, digamos, un compendio de muchas de las guías americanas y está actualizado, ¿verdad? Pacientes mayores a 65 años, no podemos dejar de pedir creatinina y hemoglobina. Sabemos lo frecuente que es la anemia carencial, déficit de ácido fólico en nuestros pacientes o déficit de hierro también y sabemos también que decrece la funcionalidad renal con los años. Entonces, esto sí o sí debemos pedir. ¿Por qué? Porque si el paciente ya entra con una creatinina de 2,5, por ejemplo, sabemos que existe un riesgo, si la cirugía es de alto riesgo o de intermedio riesgo, existe el riesgo de que el paciente, por ejemplo, llegue a requerir diálisis posterior a la cirugía. Pacientes con anemia que nosotros sospechemos o veamos clínicamente que tiene anemia por la piel y las mucosas, los síntomas que tiene, sí o sí hay que estudiar la anemia antes de la cirugía. Hay que detectar la causa y hay que tratar la anemia antes de que el paciente se someta a su procedimiento. Esas son las recomendaciones en cuanto a anemia, por ejemplo. Si un paciente no tiene por lo demás ningún otro factor de riesgo más que el índice de masa muy aumentado, el índice de masa corporal, mayor a 50, por ejemplo, es mandatorio pedirle glicemia en ayunas y hemoglobina glicada. Las recomendaciones con la hemoglobina glicada es que esté menor a 8 en lo posible para someterse a una cirugía programada. Por supuesto que cirugías de urgencia y emergencia, eso ya no cobra importancia, entra igual el paciente, pero hay que tratar de bajar lo máximo posible antes de las cirugías programadas nuestra hemoglobina glicada y que no esté tan alta, ¿verdad? Se ha asociado a complicaciones realmente. Em, y también tener en cuenta la medicación que está tomando el paciente. Por ejemplo, si está con diuréticos, es mandatorio pedir electrolitos, por más de que sea una cirugía de intermedio riesgo, de riesgo intermedio, por ejemplo, ¿verdad? Y así. Entonces, esto puse más que nada para mostrarles estos pequeños ejemplos para que vean que depende realmente de cada paciente lo que nosotros vamos a ir pidiendo, ¿verdad? Y este es un poco el detallado de las recomendaciones institucionales para nosotros en IPS. Debemos solicitar, aunque sea un procedimiento de riesgo bajo, por lo menos hemoglobina ITP. Y ya después depende de lo que tenga el paciente. Si es hipertiroideo, le pedimos su perfil tiroideo. Si es hepatópata, le pedimos sus pruebas hepáticas. Y para los procedimientos de riesgo intermedio o alto, sí ya ampliamos el estudio. Pedimos electrolitos, crisis y función renal, además de estos valores. ¿Y cuál es la duración de estos estudios si el paciente se mantiene estable sin nuevos síntomas? 2 meses, a excepción de la crisis. La crisis es válido solo hasta 15 días. Esto, como digo, son recomendaciones para IPS. Del documento realizado por el doctor Ruiz y corroborado y revisado también por otros expertos anestesiólogos internistas em, que tienen todo a mano, creo, ¿verdad? Y si no, podemos citar al doctor Ruiz y les pasa ese documento, que es un documento realmente que resume los consensos de las guías y que también me basé yo mucho en él para venir y traerles esta clase. Entonces, 2 meses para los laboratorios y 15 días para la clase. Pero si el paciente tiene algún cambio en su clínica, por supuesto que hay que actualizar ese laboratorio. Si nos vamos y encontramos un paciente que está descompensado, le compensamos primero por más de que tenga un hermoso laboratorio de hace 2 meses, ¿verdad? Pasando ya a lo que es la radiografía de tórax, saber también de que no hace falta pedirle a todos los pacientes radiografía de tórax, ¿verdad? Sí, cuando la cirugía es de alto riesgo, ahí sí, todo paciente que vaya a someterse a una cirugía de alto riesgo, le pedimos. En los demás casos va a depender de el tipo de cirugía que se va a hacer el paciente, si es una cirugía que involucra la cavidad torácica, em, ya sea, por ejemplo, esofaectomías
o neumonectomías, ahí generalmente sí vamos a tener que pedirle porque el cirujano va a querer, o perdón, el internista que lleve el caso o el terapista que lleve el caso va a querer una RX comparativa, ¿verdad? Y también debemos solicitar radiografía de tórax en aquellos casos en donde veamos que el paciente tiene una enfermedad cardiopulmonar, pero que no está del todo estable, no está del todo controlada. Ahí también para ayudarnos a nuestro manejo clínico de ir compensando esa patología. Y también se debe solicitar cuando tenemos la sospecha de una enfermedad no diagnosticada. Ese paciente que venía por tos a la noche, con edema de miembros inferiores, con sibilancias, con angina, a ese paciente sí debemos pedirle radiografía de tórax para nuestra disquisición diagnóstica de qué está pasando con ese paciente, porque no puede someterse así a cirugía sin saber realmente qué enfermedad cardiopulmonar tiene. En ese sentido, sí se solicita. En los demás casos, realmente no amerita, se vio que no hay diferencia, de que no ayuda a ninguna decisión en el acto operatorio. Y acuérdense de eso, no perder rutina. Con respecto a la espirometría, pasa algo similar. No debemos pedir a todo paciente que tenga enfermedad cardiopulmonar, sí en los siguientes casos. Cuando estemos estudiando un paciente y nos queden dudas de la etiología de su disnea, pedimos espirometría. Pacientes con enfermedades pulmonares conocidas como EPOC, EPIT, intersticiopatías, asma, que sea moderada a severa y que vayan a ser sometidos a procedimientos torácicos o abdominales superiores. En ellos también pedimos una espirometría actualizada, por lo menos de los últimos meses, de los últimos 6 meses. Pacientes considerados para neumonectomía, también es importante la espirometría. Hay que ver toda la capacidad pulmonar que tenga ese paciente y en algún otro caso que modifique el procedimiento del manejo anestésico o los cuidados postoperatorios, ¿verdad? Por supuesto que si detectamos alguna anomalía, vamos a tener que derivar nosotros a un especialista de neumología para que también realicen ellos sus sugerencias, sus recomendaciones con miras a lo que será el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? No quedarse nomás con el resultado, por supuesto, sino hacer algo al respecto si sale alterado. Pasamos a la siguiente recomendación sobre el electrocardiograma, la misma historia. No es necesario realizar en todos los pacientes. De hecho, acá en estas recomendaciones de la guía europea del 2010, la guía revisada, que posteriormente no cambió en el 2022, hablamos de una recomendación clase 3, nivel de evidencia B. Clase 3 es no se recomienda. Entonces, no se recomienda realizar electrocardiograma en el preoperatorio si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovasculares y está preparado para una cirugía de bajo riesgo. Esa entonces es una situación en la que no hace falta tener un electrocardiograma. La situación cambia cuando el paciente tiene factores de riesgo o enfermedades ya establecidas cardiovasculares y se va a someter a cualquier tipo de cirugía. O sea, si el paciente tiene factor de riesgo o enfermedad cardíaca, si cardiovascular ya establecida, no importa si es para bajo riesgo, igual se pide un electrocardiograma, para bajo, intermedio o alto riesgo. Y sí se podría considerar en las demás situaciones pedir o no. ¿Qué situaciones, por ejemplo? Aquellos pacientes sin factores de riesgo que estén preparados para una cirugía intermedia, de riesgo intermedio. En ellos podría o no realizarse. Recomendación clase 2B. Puede ser beneficioso. Esto es un poco lo que resumí acá. También sería bueno pedir en pacientes muy obesos, con índice de masa corporal mayor a 40. En ellos también. Eso entonces en cuanto al electrocardiograma. Continuando con la evaluación cardiológica, nuestro objetivo en la evaluación prequirúrgica, ya que vamos a estratificar el riesgo cardiovascular, es detectar condiciones cardíacas activas. Si el paciente no era conocido portador, tanto nuestra anamnesis como nuestro examen físico, vamos a buscar nosotros ciertas condiciones cardíacas que estén activas. Y una manera de ayudarnos para llegar a identificar eso es la capacidad funcional. La capacidad funcional se mide con la escala MET, son los equivalentes metabólicos, que es esta tablita que está aquí, que básicamente mediante ciertas preguntas vamos viendo qué tanta actividad física tolera el paciente y según eso estimamos su capacidad funcional cardiovascular.
Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Porque si el paciente tiene un equivalente MET de 10, es decir, el paciente puede hacer todas estas actividades, incluso deportes intensos, por supuesto que vamos a parar ahí nuestra evaluación cardiológica. No tiene síntomas, tiene un buen equivalente MET igual a 10, ya no hace falta, incluso ni siquiera ecocardiograma. Por supuesto, sin factores de riesgo, sin síntomas. Ahora, si el paciente tiene menor a 4 METs, es decir, no logra subir un tramo de escaleras, ni correr distancias cortas, ni participar de actividades recreativas moderadas, es decir, nos encontramos en esta parte nada más de la tabla, solamente es capaz de hacer esto nuestro paciente. Ahí sí nosotros podemos realizar, o sea, solicitar un ecocardiograma y ver qué está pasando, o sea, ampliar el estudio cardiológico. De eso nos sirve valorar la capacidad funcional en esos pacientes en donde nos queden dudas. Y yo suelo resumir esta tabla con una sola pregunta para ubicarle al paciente, ¿verdad? Y esa pregunta es si logra caminar 3 a 4 cuadras sin ningún síntoma, sin cansancio, sin dificultad respiratoria, sin dolor de pecho. Si el paciente dice que sí, probablemente esté entre uno de estos dos, pero si dice que no, tiene una escala menor a 4, que es como decimos, MET menor a 4, con síntomas. Y allí probablemente lo ideal sería derivar la cardiología. Podemos derivarle ya luego de pedirle un ecocardiograma. ¿Qué otras situaciones? ¿En qué otras situaciones debemos derivar la cardiología? Si el paciente ya tiene enfermedades coronarias conocidas, si ya tuvo antecedente de IAM, antecedente de angina, antecedente de stent, de cirugía, derivamos. También en aquellos casos de arritmias de manejo complejo, de manejo especializado, en pacientes con valvulopatías moderadas a severas sintomáticas y en pacientes con insuficiencia cardíaca de manejo complejo, de manejo difícil, aquellos ya refractarios. También lo ideal sería que el cardiólogo lo vea antes de la cirugía y realice sus recomendaciones y su propia evaluación prequirúrgica. Acá también, por último, lo que quise dejar sentado, ya que estamos hablando de la parte cardiológica, es que no debemos retrasar la cirugía electiva en el paciente hipertenso siempre y cuando mantenga una presión arterial por debajo de 180 a 110. Nosotros como clínicos sabemos que un paciente que mantenga 160, 150 presión sistólica no está bien controlada su hipertensión arterial, pero eso no debe posponer la cirugía porque se vio con los distintos estudios de que no afectaba el riesgo de complicaciones posquirúrgicas o intraoperatorias. Entonces, saber eso, ¿verdad? Eso es diferente a que el paciente tenga, digamos, un pico hipertensivo el día de la cirugía. Ahí influye mucho la ansiedad preoperatoria. Estoy hablando de pacientes que manejen habitualmente esta presión arterial. Si maneja mayor o igual a 180-110, ahí sí se pospone la cirugía y se realizan los cambios adecuados en la medicación, en el estilo de vida, para llegar a bajar esa presión arterial para así poder realizar la cirugía. Siguiendo con toda la parte cardiológica, una pregunta muy importante que siempre debemos hacernos es: ¿le pedimos o no ecocardiograma al paciente de rutina? Y no, no debemos solicitar a todos los pacientes. Al rollo no se solicita ecocardiograma prequirúrgico. Tenemos ciertas situaciones en las cuales sí es útil pedir. Por supuesto, si nuestro paciente es un cardiópata conocido, le pedimos. La validez es de hasta un año según las guías y según el consenso hecho por nuestra institución, por el doctor Ruiz, hasta 6 meses, ¿verdad? Pero por lo que yo encontré, hasta un año de antigüedad, siempre y cuando el paciente no haya cambiado su clínica, no haya empeorado, o sea, no haya ningún cambio, se mantenga estable su enfermedad cardiovascular. En los pacientes conocidos, sí o sí, paciente conocido cardiópata debe tener su ecocardio prequirúrgico. Me refiero a cardiopatías isquémicas, cardiopatías valvulares o insuficiencia cardíaca sintomáticas. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo cardiovasculares, ¿y a qué llamamos factores de riesgo cardiovasculares? Paciente diabético, insulino dependiente, paciente con enfermedad renal crónica con creatinina mayor o igual a 2, paciente con antecedente de enfermedad cerebrovascular, antecedente de AIT o de ACV, paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca y de enfermedad coronaria. En esos pacientes se pide también un ecocardiograma prequirúrgico.
También podemos usar la clasificación si equivalentes metabólicos menor a 4. En esos casos, como ya comenté, se debe solicitar también un ecocardiograma y derivar al cardiólogo para iniciar el estudio cardiológico. Entonces, en esas situaciones, que es un poco lo que resume acá este esquema, en esas situaciones sí debemos pedir ecocardiograma, ¿verdad? Por supuesto que se amplía el estudio cardiológico dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Si nosotros en nuestro interrogatorio detectamos que está con una angina, por ejemplo, ahí sí probablemente lo derivemos al cardiólogo y él le da una prueba de esfuerzo o un cateterismo o una angiotac de las arterias coronarias según amerite y se ve primero esa parte, se compensa esa parte antes de ver los demás aspectos para prepararnos para la cirugía, ¿verdad? Entonces, de eso no ahondé mucho, no profundicé mucho porque realmente es más terreno del cardiólogo, pero por nuestra parte hay que hacer esto, ¿verdad? Pedir ecocardiograma a estos pacientes. Esto es un poco entonces el resumen de lo que acabo de mencionar. Estas son las recomendaciones de la Guía Europea del 2022, en donde incorpora un concepto que es pedir ciertas determinaciones en el prequirúrgico, análisis laboratoriales específicos. Y me estoy refiriendo al PRO-BNP y a las troponinas, ¿verdad? Principalmente al PRO-BNP. Y menciona que el PRO-BNP es útil pedir en el prequirúrgico en pacientes que vayan a realizarse cirugías de riesgo intermedio o alto, que ya tengan enfermedad cardiovascular conocida o que tengan factores de riesgo cardiovasculares. Y acá incluye un factor de riesgo más que no comenté, que es la edad. Todo paciente mayor o igual a 65 años o con síntomas. Entonces, en ellos sí tiene utilidad pedir el ProBNP antes porque se vio que tiene un valor pronóstico. Con el ProBNP postquirúrgico, eso se mide de forma seriada. Ante mayor valor, peor pronóstico. Entonces, eso es lo que quería comentar aquí, ¿verdad? Que se recomienda el ecocardiograma transtorácico, repitiendo un poquito de vuelta, para pacientes con capacidad funcional baja, estamos hablando de un equivalente MET menor a 4 o con concentraciones altas de ProBNP, o si detectamos un soplo en nuestra evaluación prequirúrgica antes de cirugías de alto riesgo. Esta es la recomendación de clase 1 nivel de evidencia B. Por supuesto que hay otras recomendaciones un poco más débiles en donde también se recomienda y no se recomienda de forma sistemática. Ahí es clase 3, no se recomienda. Acá menciona un poquito el electrocardiograma, que también ya estuve mencionando, y el tema de la troponina en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades ya establecidas cardiovasculares. Se recomienda pedir troponina 24 horas antes de la cirugía y en el día 1 y en el día 2 del postquirúrgico para detectar eventos cardiovasculares intraoperatorios o postoperatorios. Es una práctica que ya se venía haciendo sobre todo en los pacientes que van a terapia posterior a sus procedimientos, pero para que sepan también, eso es un cambio que hubo entre la guía del 2010 a la del 2022, para pedir troponina entonces en situaciones de cirugías de riesgo intermedio o alto en estos pacientes. Pedir el día antes a las 24 y a las 48 horas. Eso en general. Eso fue entonces todo el punto uno, la evaluación clínica. Hacemos entonces una buena análisis, un buen examen físico y vemos la necesidad o no de estudios complementarios que mencioné los principales. Pasamos ahora a la estratificación del riesgo quirúrgico y para eso nos valemos de escalas validadas, como ya les estuve comentando. Muchos ya conocen las escalas que usamos la escala de ASA, que es de la Sociedad Americana de Anestesiología, una escala que ya tiene bastante tiempo utilizándose, y se podría usar también la escala de Lee, Goldman modificada, que es también la que usamos en el modelo de nuestra institución en el prequirúrgico, ¿verdad? Recordar entonces que todos los prequirúrgicos debemos evaluar el riesgo cardiovascular, pero que existen otras escalas que no puse en esta clase porque si no iba a ser ya muy larga, como el ARISCAT o el GUPTA, para evaluar el riesgo pulmonar, el riesgo de neumonía, el riesgo de insuficiencia respiratoria. Y también hay escalas de tamizaje de SAOS, como el Stop Bank, que va a tener mucha relevancia, como comenté, en pacientes obesos,
roncadores excesivos que vayan a someterse a cierto tipo de cirugías. Hay otras escalas, como el de tromboembolia, el de fragilidad, que deben utilizarse también según cada caso. Y este es el índice revisado del I. Ya conocen también cirugía de alto riesgo, antecedente ACV, cariopatía isquémica no revascularizada, utilización de insulina preoperatoria, historia de insuficiencia cardíaca y la creatinina mayor o igual a 2. A cada uno, después esto se agrupa en clase 1 al 4 y esta es la tasa de eventos. Hay hasta un 11% de eventos en aquellos que sean un LI 4. Me refiero a IAM no fatal y riesgo de muerte por complicaciones cardiovasculares. Esta es la escala de ASA del 1 al 5. Hay también un ASA 6, que es en pacientes con muerte cerebral que están esperando su donación de órganos, ¿verdad? ASA 1 es el paciente normal sano. Acá puse unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Paciente que no tenga enfermedades agudas ni crónicas, no es fumador y tampoco ingiere alcohol, ni siquiera en cantidades prácticamente ocasionales, ¿verdad? El ASA 2 es aquel con enfermedad sistémica leve a moderada, pero que no limita la vida, que no limita las funciones. Y acá le tenemos al tabaquista, a las enfermedades crónicas no transmisibles bien controladas, a las enfermedades pulmonares leves, a la obesidad y al embarazo. Entonces, nuestros prequirúrgicos para las embarazadas, todas ellas son ASA 2 como mínimo, las que van a realizarse cesárea y que nos piden hacer su prequirúrgico. También los que ingieren alcohol, incluso en una cantidad moderada, también se encuentran aquí. Y así, entonces, este cuadrito les puse para que puedan ver acá los ejemplos de cada tipo de ASA. Por supuesto, los que están en el ASA 4, por ejemplo, son los que están graves. Y los que están en el ASA 5 son aquellos que están en una situación de cirugía de emergencia, probablemente era trauma masivo, rotura de aneurisma de función multiorgánica. Así entonces. Pasamos luego a la valoración de enfermedades médicas relevantes y a nuestras recomendaciones, ¿verdad? Esta ya es la parte final de la evaluación prequirúrgica. Para eso tenemos que haber hecho toda la evaluación clínica, tendríamos que haber visto ya todos los exámenes complementarios que decidimos pedir. Tenemos que saber ya para este punto todas las medicaciones que usa el paciente. Básicamente acá tenemos que hacer recomendaciones sobre las patologías crónicas, porque deben estar ya compensadas, ajustar las medicaciones de ser necesario. Si el paciente es tabaquista, se recomienda que deje el hábito por lo menos 2 a 4 semanas antes, porque se vio que dejando de fumar esa cantidad de tiempo se asocia a una menor cantidad, a un menor riesgo de complicaciones postquirúrgicas. También acá hacemos nuestra disquisición de si necesita una evaluación especializada a nuestro paciente o no para ajustar las medicaciones justamente y hacemos nuestras recomendaciones sobre el manejo adecuado de las distintas medicaciones que tenga el paciente, tanto en el pre, en el intra como en el postoperatorio. Hacemos nuestras recomendaciones de ayuno y de profilaxis antibiótica. Brevemente, un pequeño cuadro, ¿verdad? Que tiene algunas de las medicaciones que debemos conocer sobre qué hacer con esto en el paciente que está por someterse a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Quiero hacer hincapié en que son recomendaciones, por supuesto va a depender de cada paciente y de cómo ellos estén manejando su patología con este medicamento, de cómo haya venido su laboratorio, si está usando diuréticos, de cómo está el sodio, etcétera. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. No es mirar esta tabla y hacer lo que dice aquí nada más, ¿verdad? Pero tener en cuenta que los IECA-IARA2 se suelen suspender el día de la cirugía si es que hay riesgo de hipotensión, sobre todo en pacientes que lo estén usando para hipertensión arterial y estén manejando bien su presión arterial con estos medicamentos, ahí se suspenden. Pero si el paciente es un paciente con hipertensión arterial mal controlada o utiliza estos medicamentos para compensar su insuficiencia cardíaca, ahí puede no ser necesario suspenderlo. O sea, ahí nosotros podemos decirle al paciente que siga tomando su medicamento el día de la cirugía. Y es realmente la mayoría de nuestros pacientes, porque la mayoría de nuestros pacientes no está bien controlada en cuanto a términos de hipertensión arterial y solemos colocar en nuestras recomendaciones continuar medicación antihipertensiva el día de la cirugía. Por eso, ¿verdad? Atención con los diuréticos, porque realmente en la mayoría de los casos la sugerencia es suspender el día de la cirugía, pero si es un paciente, por ejemplo, cardiópata,
que depende ya de los diuréticos que está consumiendo para no estar en un estado de hipervolemia persistente, ahí puede ser necesario que se continúe el diurético incluso el día de la cirugía con mucha atención al estado volémico del paciente, ¿verdad? Por supuesto, en anticoagulantes orales, antivitamina K, la sugerencia es suspenderla antes de la cirugía, 5 días antes. Y aquí hay que ver si el paciente es un paciente con alto riesgo de eventos tromboembólicos o no. Un ejemplo de este tipo de pacientes son los pacientes portadores de válvulas cardíacas mecánicas. En ellos, el paciente no puede estar anticoagulado muchos días, no anticoagulado muchos días. En esos casos se hace una terapia puente con heparina bajo peso molecular a partir del primer día de la suspensión. Se suspende y al día siguiente de la suspensión se empieza a hacer el puente. Y esta heparina debe suspenderse 24 horas antes de la cirugía, como ya bien todos sabemos. Pasando un poquito a lo que son las medicaciones antiplaquetarias, entre ellas tenemos la aspirina, el clopidogrel, el prasugrel, entre otros. Sabemos que son muy utilizados en nuestro medio, sobre todo aspirina y clopidogrel, y sabemos también que para cirugías de riesgo intermedio o riesgo alto deben ser suspendidas 7 a 10 días antes de la cirugía. Si la cirugía es una cirugía menor, una cirugía de bajo riesgo, generalmente no es necesario suspender, sino se prevé que haya un sangrado excesivo. Entonces, en esos casos no se suspende, generalmente. Y acá también voy a hacer una salvedad, que es aquellos pacientes que tuvieron un evento cardiovascular y están con doble antiagregación, por ejemplo. Ahí va a depender de cuánto tiempo pasó del evento cardiovascular y siempre con recomendación del cardiólogo sobre cuál de los antiplaquetarios suspender. O sea, ahí sí vamos a tener que pedirle al cardiólogo que deje su recomendación. Pasando un poquito a otras medicaciones, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, se sugiere que se suspendan 3 semanas antes por alto riesgo de sangrado, o sea, modifica y altera, entonces se deben suspender. Esto debe ser en compañía con el médico que inició el tratamiento, si es un tratamiento de índole psiquiátrica, ¿verdad? Una depresión grave, tanto la suspensión de estos medicamentos como los tricíclicos debe ser en conjunto con los especialistas, como los psiquiatras, ¿verdad? A veces los pacientes están con depresión grave y les sacamos esto y podemos nosotros encadenar una crisis, entonces mucho cuidado también con eso. Medicaciones como medicamentos biológicos o metotrexato o leflunomide, saber, ¿verdad?, que lo ideal es que deben ser suspendidas antes de la cirugía porque alteran la inmunidad que necesitamos para que curen bien las heridas y no haya complicaciones postquirúrgicas. Esto también debe ser consensuado con el médico que indica estos medicamentos, ya sea reumatólogo, ya sea gastroenterólogo, o sea, el que indicó el medicamento inmunosupresor biológico, el Metrex o la leflunomida, ¿verdad? Pasando un poquito a los hipoglucemiantes orales, se deben suspender en la mañana del día de la cirugía, o sea, en el día de la cirugía, ¿verdad? Mucho se habla siempre de la metformina, que no hay que tomar el día de la cirugía por el riesgo, etcétera. Acá separé un poquito de los ISLGT2, la palifosina, la empaglifosina, porque deben ser suspendidas 3 días antes de la cirugía para prevenir la cetoacidosis diabética y glicémica en situaciones de cirugías de riesgo intermedio y riesgo alto. Se suspenden también, no se olviden. Con el tema de la insulina, hay que individualizar cada caso, porque depende mucho de qué tipo de insulina esté usando, si son de larga duración, si es una insulina intermedia, qué dosis esté usando y cómo esté manejando su glicemia, ¿verdad? En muchos casos probablemente tengamos que pedir el manejo del endocrinólogo en estos casos, ¿verdad? Pero lo habitual que hacemos con nuestros pacientes es lo siguiente. Si utilizan una insulina basal una vez al día a la mañana, se recomienda aplicar entre 33 al 50% de la dosis habitual. Y si utiliza 2 veces al día como la NPH, se reduce la dosis nocturna un 25% y la dosis de la mañana un 50%. Pero de vuelta, esto depende mucho de qué insulina esté usando el paciente y de cómo esté manejando su glicemia. Entonces, probablemente lo ideal sea que el endocrinólogo deje también sus sugerencias. En cuanto a los fibratos,
suspender 24 horas antes de la cirugía, como el ciprofibrato, por ejemplo. Previamente también se recomendaba que las estatinas se suspendan. Ahora es bien sabido que no es necesario suspender en pacientes que ya están consumiendo estatinas. Incluso es beneficioso que lo tomen el día de la cirugía porque previene eventos cardiovasculares, se vio en los distintos estudios, ¿verdad? En cuanto a AINES, si es un paciente que está haciendo un ciclo largo de AINES por dolor o por algún otro motivo, se deben suspender también 72 horas antes de la cirugía por el riesgo de sangrado, ¿verdad? Y este es un pequeño algoritmo, un pequeño esquema de la guía europea para mencionarles nada más el tema del tratamiento antiagregante doble, que debe ser manejado con los cardiólogos para ver un poquitito cuál vamos a suspender, ¿verdad? Depende del riesgo trombótico alto, de cuánto haya pasado, de la colocación del stent, como les comenté, y cuál se va a suspender. Brevemente sobre el manejo de la glicemia en el perioperatorio, ustedes ya saben también de que debemos mantener por debajo de 180, pero tampoco hay que mantener muy bajo, no hay que mantener debajo de 100 nuestra glicemia, ¿verdad? Evitar las hipoglicemias, dejar en nuestra recomendación iniciar destrozo al 5% a 63 cc hora, etcétera, etcétera, si glicemia baja, menor a tanto, menor a 140, ¿verdad? Em, es muy importante eso y detectarlo mediante el control frecuente de HGT durante lo que dure el ayuno. Generalmente en estos pacientes insulino dependientes con manejo variable, con picos glicémicos, etcétera, usted debería hacer la cirugía lo antes posible. O sea, no estar con mucho tiempo de ayuno. Pero sabemos que eso es difícil en nuestro medio, en nuestro hospital, por el sistema de cirugías. Entonces hay que dejar estas recomendaciones por escrito para los servicios. Y por supuesto reiniciar la insulina basal subcutánea, pero en menor dosis cuando el paciente restablece su ingesta, porque va a estar comiendo menor cantidad que lo habitual. Pasando ya a uno de casi los últimos temas, el ayuno, ¿verdad? Las recomendaciones muy parecidas para ambos, para la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Anestesiología, es de 2 horas de ayuno de líquidos claros, excluyendo el alcohol, me refiero a agua, por ejemplo, pero en poca cantidad, hasta 400 ml puede tomar el paciente agua 2 horas antes de la cirugía, incluyendo las medicaciones. Y el ayuno de sólidos y líquidos no claros, como por ejemplo productos lácteos, 6 horas de ayuno. Estas son las recomendaciones actuales. Por lo tanto, no es necesario dejar en ayunas mucho tiempo a nuestro paciente. No, no es necesario 8 a 10 horas de ayuno como es lo habitual. Le decimos al paciente que ya esté desde la medianoche en ayunas, ¿verdad? Pero es una cuestión también del sistema de nuestro hospital, que sabemos que no tiene un horario específico el paciente, a veces le llaman muy temprano, a veces muy tarde, entonces se hace lo que se puede, ¿verdad? Pero sepan que estas son las recomendaciones de ayuno. Y en cuanto a la profilaxis antibiótica, por supuesto que eso va a depender del tipo de la cirugía, si el paciente es alérgico o no a algún antibiótico y si tiene riesgo o no de colonización por bacterias multiresistentes, ¿verdad? Depende también del ambiente hospitalario. Sabemos que cefazolina es el antibiótico mayormente utilizado, pero si el paciente ya lleva mucho tiempo internado, como suele ser nuestros casos para cariocirugías, para cirugías vasculares, etcétera, probablemente ya haya riesgo de colonización por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces ahí cambia la historia, ¿verdad? Generalmente 1 hora, 30 minutos a 1 hora antes del procedimiento es el goteo del antibiótico, pero eso cambia si vamos a usar vancomicina. Ahí sabemos que debe ser 2 horas antes goteo lento y también de las quinolonas. Pero bueno, tengan presente esto porque realmente también tiene que estar entre nuestras recomendaciones la profilaxis antibiótica. Y explicando un poquito el modelo que usamos en nuestro hospital, sabemos que tenemos el membrete, muy importante llenar correctamente con la cirugía propuesta y el abordaje. Por ejemplo, colecistectomía abierta o videolaparoscópica. ¿Y quién solicita el examen, verdad? ¿Qué servicio? Por supuesto, si son cirugías de riesgo intermedio a alto, debemos contar con tipificación. Si no tiene el paciente al momento de la evaluación, colocar acá que debe ser tipificado. Vamos indagando las enfermedades. Como ya comenté, por supuesto, no están todas las posibles enfermedades aquí,
Pueden usar la observación para colocar alguna otra condición clínica relevante y el examen físico y los datos clínicos de valor en su prequirúrgico. En este espacio se llena lo que ya comenté también, ¿verdad? Los estudios paraclínicos tenemos la opción de poner no aplica, para que ya sabemos que no debemos pedir a todos los pacientes todos los estudios. Y el diagnóstico actual, sobre todo el diagnóstico quirúrgico, diagnóstico que va a llevar a la cirugía. Y solemos colocar también los diagnósticos más importantes acá en este espacio, ¿verdad? Este siguiente espacio a mí me parece un poco pequeño porque realmente a veces el paciente consume más de 3 medicamentos. Hay que colocar los más relevantes, por supuesto, antihipertensivos, anticonvulsivantes, T4, antitiroideos, todo hay que colocar y especificar bien en esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar esta información para dejar después acá nuestras recomendaciones. Y estas son las dos escalas de riesgo cardiovascular que utilizamos, la del Lee y, por supuesto, la de la Sociedad Americana de Anestesiología. Ambas miran riesgo cardiovascular preoperatorio. Vamos identificando cuál es la situación de nuestro paciente y luego lo colocamos aquí, ¿verdad? En esta parte, generalmente, todo paciente presenta riesgo de complicaciones quirúrgicas, porque no existe una cirugía que no tenga riesgos. Y ese nivel de riesgo es el que nosotros clasificamos, como ya comenté al comienzo de la clase, en medio, bajo o alto, ¿verdad? Según el tipo de cirugía. Luego colocamos la estratificación del riesgo del paciente y si puede o no ser sometido, ¿verdad? Y pasamos a las recomendaciones, ¿verdad? Generalmente la primera recomendación suele ser el monitoreo de signos vitales perioperatorio en sala, en terapia, así suele ser, ¿verdad? Realmente la recomendación de terapia se individualiza, depende del criterio clínico finalmente de cada médico y se tiene en cuenta no solo el tipo de cirugía, porque sabemos bien, ¿verdad?, de que hay cirugías que sí o sí uno debe ir a terapia postquirúrgica, como las neurocirugías y las cirugías vasculares mayores y las cardiocirugías, por ejemplo. Pero si nosotros detectamos que es un paciente eh, que tiene un riesgo bastante importante de complicaciones cardiovasculares en el perioperatorio, por ejemplo, es un ASA 4 o incluso un ASA 3 con un Li 3 o 2, ya podemos también, si vemos que amerita, poner que nuestra recomendación es que pase a un monitoreo postquirúrgico en terapia, ¿verdad? Entonces es una decisión, no hay una fórmula mágica, no hay así un cuadro en donde dice cuál paciente se debe poner o no que vaya a terapia y es individualizar cada caso realmente. También hay que hacer recomendaciones de las medicaciones, cuál va a suspender, cuál va a continuar. Hay que hacer también las sugerencias del ayuno, de la profilaxia antibiótica y principalmente eso, en nuestras recomendaciones. No olvidar la glicemia, colocar aquí cuánto tiene que usar su insulina el paciente el día anterior, o si hay que seguir las recomendaciones del especialista que ya le vio, hay que colocar acá, ¿verdad? Iniciar el goteo de dextrosa, todo eso se coloca aquí en este apartado de recomendaciones. No se olviden de sellar y firmar. Y finalmente concluyo diciendo lo que estuve haciendo hincapié, ¿verdad? Que cada paciente es diferente. No existe una fórmula mágica de evaluación prequirúrgica. Intenté esquematizarlo así en 3 pasos para que no se olviden de esos 3 pasos realmente y que prevalece el criterio clínico de cada médico finalmente. Sobre todo en decisiones bastante arriesgadas como la de suspender, posponer una cirugía si encontramos alguna patología que no esté bien compensada o decisiones como la de sugerir o no una evaluación preanestésica previa con tiempo o sugerir que vaya a terapia el paciente posterior a la cirugía, ¿verdad? Evitar estudios innecesarios, eso es muy importante porque genera mucho estrés, ansiedad en el paciente y es al final un mal uso de los recursos. Aprovechar estas oportunidades para una evaluación integral del paciente, sobre todo si tienen tiempo, si están en el consultorio, ¿verdad? Por supuesto que si el paciente está internado, muchas veces nos vemos un poco limitados, sobre todo si es para cirugías urgentes. Y no duden en que si el riesgo supera el beneficio para el tema de las cirugías programadas, pospongan el procedimiento, ¿verdad? Van a ir viendo que van a ir formando su criterio clínico con el tiempo y van a poder tomar este tipo de decisiones basadas en criterios. Estas fueron la mayoría de las referencias que utilicé, las guías americanas, europeas y canadienses y el modelo institucional. Muchas gracias.